Buenas noches, chicos. Hoy en la materia de contabilidad uno, ok, sí. Hoy en la materia de contabilidad uno, pues vamos a ver como tema en este caso, pues el ciclo contable. Dentro de él vamos a ver las etapas que generan gran importancia en él y la aplicación teórica que tiene. Aquí, pues primeramente les quiero comentar que vamos a entrar a un tema que prácticamente, pues lo podemos considerar como la columna vertebral de la contabilidad financiera, ya que, pues, este tema más que nada es el ciclo contable. En este tema vamos a ver las diferentes etapas que lo componen y vamos a hablar un poquito más de ellas. Algunas de esas ya las conocen, que es el libro de diario, los ajustes de cierre, la elaboración de estados financieros, pues todos esos temas nos componen qué es el ciclo contable. Eh, entonces, más que nada, para poder adentrar en el tema, primero vamos a definir en qué consiste el ciclo contable. Y este, pues, es el conjunto de etapas que sistemáticamente sigue una entidad para poder registrar, procesar y presentar su información financiera durante un periodo determinado. Este ciclo pues se va repitiendo periódicamente, ya sea de forma mensual, trimestral o anual, llegando a convertir estos hechos que nada en estados financieros útiles, confiables y comparables. Su periodicidad, pues como ya lo mencionamos, es un aspecto muy clave, ya que aunque el ciclo puede aplicarse mensualmente para un buen control interno, pues este más que nada se realiza de forma anual, ya que pues al final de cada ejercicio contable podemos preparar más fácil los estados financieros, ya que estos deben de presentarse en la asamblea de los socios, más que nada pues cada final de ejercicio. Em, por eso, pues entender esto de lo que consiste el ciclo contable es más que nada muy importante dentro de la contabilidad. Por esto mismo, pues en esta clase vamos a ver que el ciclo va a iniciar con el reconocimiento de una transacción y va a culminar con la presentación de los estados financieros. Debemos recordar que pues más que nada esta secuencia no nos va a aportar ciertamente un sistema, sino nos va a dar un orden y un control que nos va a asegurar que la información contable responde a ciertos criterios normativos, los que tenemos establecido en las normas de información financiera, que va a ser útil para distintos usuarios, gerentes, inversionistas o algunas autoridades fiscales. Ahora pues vamos a hablar también un poquito sobre su función para que comprendamos y podamos adentrar un poquito más en este tema. Y pues podemos mencionar que una de las grandes ventajas del ciclo contable es que nos permite unificar el tratamiento contable de todas las operaciones, siempre pues tomando en cuenta sus pasos, lo que nos hace y nos asegura que todas estas transacciones que se realizan dentro de este periodo contable pues están ocurriendo sin omisiones, sin duplicaciones y que todas estas cifras finales pues realmente representan la realidad financiera de la empresa. Ya por último, en cuanto a su vínculo, que pues aquí nos mencionan un poquito, lo vamos a ver más adelante, esta se vincula a los estados financieros porque nos permite enseñar la lógica contable paso a paso. Va más desde el hecho económico hasta su presentación en los estados financieros, haciendo que esto pues sea fundamental para la formación profesional. Es por eso que vamos a estar viendo estos temas, porque no solamente se trata de que memoricen términos contables, sino también de que entiendan un poquito en cómo constituye todo esto a la contabilidad. Ahora sí, pues vamos a empezar con el primer tema y aquí pues vamos a hablar sobre la identificación y el análisis de transacciones.
Primeramente, pues vamos a empezar definiendo la identificación y el análisis de transacciones, ya que pues este constituye el punto de partida del ciclo contable. Este vamos a definir lo que va a ser el primer paso dentro de este ciclo contable. Y en esta etapa, pues más que nada vamos a examinar todos los eventos económicos que afectan a la entidad para poder determinar cuáles deben de ser registrados contablemente. Y por eso mismo, pues es fundamental de que entiendan de que todos los hechos económicos generan un asiento contable. Eh, También, pues estos se generan solamente si se cumplen con criterios técnicos y normativos. Estos siempre van a ir apegados a las normas de información financieras. Siempre se los vamos a repetir. Estos siempre van apegados a estas normas. Y pues dentro de estos hechos económicos, pues se nos mencionan que están ciertos criterios técnicos. Estos criterios técnicos, pues son como evidencia, cuantificación, relevancia, ya que pues sin ellos no podamos a poder examinar todos los registros contables. Dentro, pues, de estos criterios, debemos comprender que una transacción contable, pues, es más que nada un hecho económico que tiene un gran impacto cuantificable en los recursos o en las obligaciones de la entidad y que puede llegar a ser expresado con base de un documento fuente, como son las facturas, contratos, recibos, estados de cuenta, entre otros, pues gracias a ellos nos vamos a poder dar cuenta que realmente existió una transacción contable, ya que pues estos nos dan una sustancia económica que puede llegar a ser registrada de una forma objetiva y verificable. Por ejemplo, pues si una empresa llega a firmar un contrato para prestar servicios a futuro, pero no hemos reentregado ningún recibo de pago, pues no podemos registrarlo contablemente. Sin factura, sin contrato, sin recibos, sin estados de cuenta, pues realmente la operación no va a existir. En cambio, pues cuando recibimos un anticipo o se presta un servicio que en el cual sí se genera pues una transacción y nos da nuestro recibo de pago, sí lo podemos registrar contablemente. Aquí pues debemos de tener un juicio profesional, el cual va a ser crucialmente, se va a enfocar en que separemos lo que sí se debe de registrar y lo que no se debe relevar para poderlo tomar en cuenta en decisiones futuras. Otro elemento central que tenemos dentro de los criterios de registros y de identificación, pues tenemos la cuantificación. Aquí tal vez no se nos menciona, bueno, sí se nos menciona dentro de los criterios de registro y aquí pues solamente se registran los eventos susceptibles de ser medios en unidades monetarias. Para que me entiendan un poquito, pues por ejemplo, si el gerente renuncia, pues esto va a afectar directamente a la operación, pero no va a ser registrable. En cambio, pues el pago de su liquidación, eso pues sí va a ser registrable y esto pues más que nada subraya que la contabilidad representa totalmente solamente los hechos económicos. No puede registrar emociones ni estrategias. Por último, pues dentro de estos de criterios de registro, pues tenemos la documentación de respaldo y este también pues es indispensable dentro de la identificación y el análisis de transacciones, ya que un ingreso pues no puede registrarse si la factura correspondiente o si la evidencia de que se ha prestado un servicio. Esto pues no nos va a asegurar el cumplimiento normativo, pero sí nos va a dar una solidez al registro contable en caso de alguna auditoría o una revisión fiscal. Vamos a repasar. Primero tenemos el punto de partida y pues en este punto nos señala que esta es la primera etapa del ciclo contable en donde vamos a revisar criterios de registro que nos va a dar evidencia, vamos a poder cuantificar y vamos a tomar la mayor relevancia posible dentro de los registros que sí se deben de tener en cuenta y cuáles no.
Ahora, pues vamos a ver algunos de estos ejemplos que pueden ser registrables. Aquí nos mencionan compras, ventas, pagos, cobros, préstamos, pero pues vamos a entrar un poquito más en ellos. Por ejemplo, pues debemos decir que se pueden registrar la compra de mercancía o de activos fijos, también la venta de productos o de servicios. Podemos también registrar los pagos a los proveedores, los cobros a los clientes, los préstamos bancarios que hemos recibido, algunos pagos de sueldos y prestaciones y también las depreciaciones y provisiones. Más adelante, pues vamos a ver cómo consiste el registro de cada uno de ellos, no en esta clase, pero conforme van avanzando en la materia, van a aprender a registrarlos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, en donde hablaremos sobre el registro en el libro de diario. Como primer punto, pues podemos mencionar que el registro de diario pues representa la formalización contable de una transacción identificada y analizada previamente. Este lo vamos a considerar como la segunda etapa del ciclo contable. Ya tenemos la primera etapa. La primera etapa, habíamos mencionado que es la identificación y el análisis de las transacciones. Como segunda etapa del ciclo contable, pues tenemos el registro en el libro de diario. Este, pues a pesar de ser uno de los pasos que podríamos considerar que es más técnico, pues también es conocido como ¿cómo les puedo explicar? Como el sistema en donde llevamos a cabo la aplicación del sistema de partida doble. Y creo que ya lo hemos repasado en anteriores clases, perdón, y este sistema de partida doble consiste eh, de mm, que todo cargo pues tiene un abono igual. Es el punto de equilibrio, lo hemos estado mencionando. Por todo lo que tenemos en el debe, lo debemos de tener en el haber. En esta parte, en el libro de diario, pues también es conocido como libro de primera entrada. Y esto es porque en él pues se documentan todas las operaciones en orden cronológico conforme van ocurriendo. Deben de tomar en cuenta que por cada transacción pues se genera un asiento contable en el que vamos a ver reflejadas pues todas las cuentas que afectamos, el importe correspondiente y pues vamos a también a tener una breve descripción de la operación. Por ejemplo, vamos a tener una estructura en el asiento en donde vamos a tomar en cuenta la fecha, la cuenta, el cargo, el abono y el concepto. Dentro de las cuentas, pues vamos a poner todas ellas que se involucran en la operación. En el importe del cargo, pues lo vamos a tener del lado izquierdo, en el importe del abono del lado derecho y en el concepto de explicación, pues vamos a dar vamos a escribir algo breve de lo que se ocurrió o de por qué se realizó ese asiento contable. Vamos, por ejemplo, pues digamos, si el 2 de mayo una empresa paga 5,000 en renta de oficina, vamos a registrar, vamos a poner fecha, el 2 de mayo, con un cargo a rentas de oficinas por 5,000 del lado izquierdo y un abono en bancos por 5,000 en el lado derecho. Ambos van a sumar lo mismo en el debe y en el haber. Y como concepto vamos a poner pago de renta correspondiente a mayo. Más que nada para que tengamos un orden no haya ningún problema en de que ustedes sepan identificar de qué trata cada uno. Este asiento pues va a reflejar claramente el impacto económico de la transacción, en donde una salida de efectivo pues representa un gasto operativo y que si se omite pues esta operación, la empresa va a subestimar sus egresos y sobreestimar su utilidad y su liquidez. Deben siempre tomar en cuenta
que el registro en el diario, este debe ser totalmente inmediato, preciso y respaldado por la evidencia documental. Y el hecho de que existan retrasos o errores, pues puede llegar a comprometer la consistencia del sistema contable, especialmente cuando los asientos llevan varias cuentas o periodos, puede realmente afectar todo el registro que ya hemos tenido anteriormente. Por eso, pues se pide que al momento de que se realiza una compra, una venta o alguna otra operación, realmente se registre rápido en estos asientos contables en el libro de diario. También, pues, se deben de registrar en el libro de diario, pues, algunos asientos de ajustes, provisiones y reclasificaciones, no solamente transacciones operativas. Por ejemplo, también vamos a realizar asientos de depreciación mensual de activos fijos que se van a registrar, aunque estos no van a implicar movimiento de efectivo, ya que pues van a representar un consumo económico que debe reconocerse en el periodo correspondiente. Antes de que pasemos a a la siguiente diapositiva, pues quiero dejar bien en claro de que el libro de diario es el primer lugar en donde ustedes van a ver reflejados la aplicación práctica del juicio contable y que cada asiento pues debe de seguir los postulados básicos, es decir, sustancia económica, devengación contable, valuación y dualidad económica. Esto más que nada para que les ayude a dominar esta etapa en el que implica traducir hechos económicos a un lenguaje contable estructurado, el cual va a llevar cierto rigor técnico y una responsabilidad ética en donde cada ciento que se suma, pues va a representar una forma en la que ocurre la entidad y como tal, pues este debe de construirse con atención, criterio y totalmente solidez. Ahora, pues pasaremos al siguiente tema en donde vamos a hablar sobre la balanza de comprobación. Este también forma parte dentro del ciclo contable. Más adelante vamos a ver por qué. Y pues aquí en la balanza de comprobación primero vamos a definir qué es ella. Creo que ya lo hemos visto en anteriores clases y vamos a empezar diciendo pues que esta es una herramienta fundamental en el ciclo contable, ya que pues en este documento se nos muestran todos los saldos finales de todas las cuentas registradas en el libro mayor, lo cual pues nos va a ayudar a verificar si se cumple el principio de partida doble, es decir, que la suma de los saldos deudores sea igual a la suma de los saldos acreedores. Y es por esto mismo que en esta diapositiva pues se nos menciona que dentro de esta gráfica, como el primer lugar, está la verificación de equilibrio, ya que la verificación de equilibrio pues es esencial antes de continuar con los ajustes y con la elaboración de de los estados financieros. En la verificación de equilibrio, como les mencioné, vamos a verificar que los saldos deudores sean igual a las sumas de los saldos acreedores. Como segundo lugar, pues tenemos la estructura. Esta estructura típica de una balanza de comprobación incluye un número o código de cuenta, un nombre de la cuenta, una suma de movimientos del periodo en donde van a ir cargos y abonos y los saldos finales deudores y acreedores. Por último, como tercer lugar, vamos a tener eh, el objetivo. Perdón, como tercer lugar tenemos el objetivo. Vamos a hablar un poquito de él, porque este más que nada consiste en confirmar que todos los registros del diario y del mayor se realizaron correctamente y se llevó a cabo pues la detección de errores. Por eso lo consideramos como el tercer lugar, ya que sin él pues los saldos no van a cuadrar, porque si hay errores, estos deben identificarse y corregirse totalmente antes de seguir avanzando.
Por ejemplo, pueden haber llegado a cometer un error de registrar dos veces un asiento, omitir un abono o intercambiar cuentas por error. Y aquí es donde se van a dar cuenta antes de que sigan avanzando un poquito más y antes de llegar a la elaboración de estados financieros. Ahora, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde pues hablaremos un poquito de los ajustes contables. Primeramente, pues vamos a empezar definiendo qué son los ajustes contables. Ya sé que hemos hablado un poquito de ellos en anteriores clases, pero vamos a repetirlo. Y pues estos asientos son totalmente necesarios ya que van al final del periodo para que los estados financieros reflejen correctamente pues la realidad económica, conforme todo conforme a la devengación contable. Estos más que nada pues constituyen la quinta etapa del ciclo contable y nos permiten ayudar a reconocer las operaciones que han ocurrido económicamente, pero que no han sido registradas, aún, aún por no implicar movimiento de efectivo o por no haberse devengado parcialmente. Y es por eso mismo que el objetivo de los ajustes es más que nada garantizar que los ingresos se reconozcan en el periodo en el que se devengan y que los gastos se realicen cuando se incurren, no cuando se paguen, cuando se incurren. Esto pues más que nada nos va a asegurar que los resultados del periodo pues reflejen las actividades reales de la empresa totalmente sin anticiparse y sin omisiones. Ahora sí, pues que ya sabemos qué son los ajustes contables, su objetivo, pues podemos empezar a identificar cuáles son algunos ejemplos de estos y se nos menciona cuatro diferentes. En primer lugar, pues tenemos los gastos de vengados, los cuales van desde la nómina pendiente, y servicios recibidos sin factura. Aquí, pues unos de los ajustes más comunes que tenemos dentro de él, pues son los gastos de vengados no pagados. Unos de los ejemplos son que incurren en la nómina. Por ejemplo, podemos decir que en la nómina que se registra al 31 de diciembre, ya que sí los empleados ya lo trabajaron, pero pues este gasto debe registrarse en el año anterior, por así decirlo. Y en que aunque el pago pues se realiza en enero, el asiento debe ser cargo a gastos de sueldos y abono a sueldos por pagar. Ahora sí, pues en el segundo lugar tenemos a los ingresos de vengados y estos consisten en servicios prestados pendientes de cobro. Pues aquí podemos dar como ejemplo, pues otro ajuste de ingresos de vengados no cobrados, como los servicios prestados en diciembre y facturados en enero. Estos pues deben de reconocerse en el ingreso en diciembre con cargo a clientes o ingresos por cobrar y abono a ingresos por servicios. Ya después, en tercer lugar, pues tenemos las depreciaciones y estas pues consisten en el consumo de los activos fijos durante el periodo. eh, y aquí pues podemos ver como ejemplo y decir pues que son los que se ajustan los activos que se consumen con el tiempo y su principal tarea, es de que se registre la depreciación del periodo, por ejemplo, cargo a gastos por depreciación y abono por depreciación acumulada. Ya por último, en cuarto lugar, pues tenemos las provisiones y estas consisten en cuentas incobrables o en inventarios obsoletos. Igualmente, pues para entender un poquito mejor, podemos decir que aquí se registran provisiones para pérdidas o deterioros como cuentas incrobrables o inventarios obsoletos en el caso de una provisión para cuentas dudosas. Aquí cargo a gastos por cuentas incobrables y abono a estimación por cuentas. Recuerden que estos ajustes contables pues no van a modificar el flujo de efectivo, pero sí van a impactar en los estados del ejercicio y en la presentación correcta dentro del balance general. Su misión puede llegar a distorsionar la utilidad neta, el capital contable y el comportamiento real de activos y pasivos.
Ahora, pues si llegamos al cierre contable y este también pues forma parte dentro del ciclo contable como la sexta etapa, ya que este tiene pues como objetivo cancelar todas esas cuentas de ingresos, costos y gastos para poder así determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio y reflejarla dentro del capital contable. Esta en sí, pues se considera también una operación técnica, pero también conceptual, ya que marca el fin de un periodo económico y prepara el sistema contable para un nuevo ciclo. Es por eso mismo que en esta diapositiva, pues se nos presenta una gráfica circular de los pasos que se siguen al elaborar cierres contables. Empecemos como cancelar cuentas nominales, ya que en el cierre, pues las cuentas nominales, que son ingresos, costos, gastos, pérdidas y ganancias, se deben dejar en cero para que así se puedan transferir a la cuenta de resultados del ejercicio. Por eso parece que va girando. Y esta cuenta pues va a actuar como un embudo, ya que aquí se va a concentrar el resultado del periodo. En este mismo, pues las cuentas del balance, que son activo, pasivo y capital, pues van a permanecer abiertas porque van a representar los saldos acumulativos. Por ejemplo, si la cuenta de ingresos por servicios tiene un saldo de 150,000 y gastos operativos de 100,000, pues al final del cierre se va a registrar cargo a ingresos por servicios por 150,000 y abonos resultados del ejercicio por 150,000. Después vamos a tener un cargo a resultados del ejercicio por 100,000 y un abono a gastos operativos por 100,000. Ya como resultado, pues nos da un punto que se menciona aquí, el cual es representar una utilidad, ya que el saldo acreedor en resultados de ejercicios va a ser de 50,000, esto apegado al ejercicio que mencionamos, y pues posteriormente esta cuenta se va a transferir al capital contable, en donde vamos a tener un cargo a resultados del ejercicio por 50,000 y un abono a utilidades retenidas o capital contable. Este resultado, si fuera una pérdida, pues el asiento se va a invertir, lo que va a ir disminuyendo el capital contable. Recuerden que siempre es importante que esta operación se documente y que en empresas grandes sean aprobadas por los órganos del gobierno. Por último, pues para llegar a preparar un nuevo ciclo, siempre se deben de tomar en cuenta que el cierre contable pues también implica generar reportes financieros en donde se va a respaldar la información, bloquear periodos en sistemas contables para preparar los papeles del trabajo que se van a ocupar en una auditoría externa o declaraciones fiscales. Es por eso que se nos menciona como último punto respaldar información y bloquear periodo como preparar un nuevo ciclo. Sin estos dos no puedes preparar un nuevo ciclo. Mm, eh, en términos prácticos, pues podemos decir que el cierre contable nos va a permitir iniciar un nuevo ejercicio con las cuentas nominales en ceros, llegándonos a facilitar el análisis mientras que tomemos en cuenta que las cuentas del balance conserven totalmente su saldo y se arrastren al nuevo año. Este paso contable, pues también tiene algunas simplificaciones fiscales, ya que a partir del resultado, pues se llega a calcular el impuesto sobre renta, se llegan a determinar utilidades por repartir o también pues se va a realizar la reserva legal, según esto, pues a las disposiciones corporativas y legales que se tienen. Ahora pasaremos al siguiente tema, en donde veremos ya por último la elaboración de los estados financieros. Con este tema, pues se finaliza la última etapa dentro del ciclo contable, que lo habíamos comentado al principio, que inicia desde el ciclo contable, inicia desde la identificación desde una transacción
y finaliza con la elaboración de estados financieros. Aquí, pues más que nada, primero vamos a partir hablando sobre en qué consiste la elaboración de los estados financieros, ya que esta, pues a pesar de ser la séptima y última etapa del ciclo contable, pues es muy importante ya que representa el resultado final de todo este proceso, desde el reconocimiento inicial de las transacciones hasta los asientos de cierre. Esta etapa nos dice que los datos contables pues se convierten en informes que son estructurables, comparables y normativamente válidos. ¿Por qué? Porque van apegados a las normas de institución financiera, que resumen pues más que nada toda la situación y desempeño financiero que se estuvo llevando a cabo dentro de la entidad en su ciclo operativo. Debemos mencionar nuevamente que estos estados financieros pues son cuatro. Son cuatro básicos, los cuales son estado de situación financiera, que lo conocemos como balance general, estado de resultados integrales, estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Estos se los menciono porque los vemos aquí representados dentro de la gráfica piramidal, en donde vamos a primero hablar sobre las notas explicativas, ya que estas más que nada pues contienen explicaciones políticas, contables, desgloses y algunas revelaciones que son necesarias para llegar a comprender el fondo de las cifras presentadas. Después, esta información que alimenta a los estados, pues proviene de un lado y del lado que provienen, pues es del libro mayor, el cual se va a ir ajustando al cierre del periodo con algunos asientos de ajuste y cierres aplicados, en donde cada cuenta con saldo final va a aparecer en el estado correspondiente. Esto según a su naturaleza, por ejemplo, los activos y pasivos van a ir en el balance. Por eso se nos menciona como cuarto punto de esta gráfica que en el balance general, pues este en él van a ir los activos, pasivos y capital contable que se llevaron dentro de este ejercicio contable. Después, pues tenemos los ingresos y gastos en el estado de resultados, ingresos, costos y gastos del periodo. Y después vamos a tener los movimientos patrimoniales en el capital contable y las entradas de flujos de efectivo. Por eso se nos mencionan estos tres estados financieros básicos, que son balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque pues esto se nos vuelve a mencionar, ya que los estados, aparte de elaborarse con las normas de información financiera que son aplicables, estos también pues requieren una presentación adecuada para que así se pueda evitar generar errores en la interpretación por parte de los usuarios y que pues sin ellos no va a existir una total coherencia en los documentos. Por ejemplo, pues vamos a llegar a ocupar conocer la utilidad neta en un estado, perdón, vamos a llegar a querer conocer la utilidad neta que fue calculada en el transcurso del año, pero lo tenemos registradas en un estado de flujo de efectivo, pues eso no está correcto. Cada estado financiero debe de llevar cierta estructura y al estar bien sistemáticamente, pues vamos a poder identificar todos estos elementos sin problema alguno. Ustedes, pues como contadores, deben de estar listos y preparados para poder realizar papeles de trabajo, conciliaciones y respaldos que nos van a justificar cada cifra, que los van a ayudar a poder preparar estos estados financieros, ya que en contextos muy importantes, pues lo van a poder ocupar para auditorías, fiscalización
y más que nada, pues que para garantizar una transparencia y una trazabilidad de que la información financiera presentada pues está pegada a cuestionamientos legales y financieros. Recuerden que la elaboración de los estados financieros pues también tiene un componente de comunicación estratégica, ya que estos documentos pues son el principal canal mediante el cual la empresa presenta sus resultados y su situación en el entorno. Por eso pues deben estos estar bien redactados, ordenados y justificados, alineados con todos los objetivos institucionales. Por eso les menciono siempre que deben de tener muy en cuenta que al elaborarlos, todos tienen una orden y una estructura. Recuerden que los estados financieros pues no bastan solamente con que cuadren, sino también que deben de saber leerlos, explicarlos y proyectarlos para que así puedan tomar decisiones y que la contabilidad pues culmina con información útil, pero esta también se lleva a cabo solamente si se entiende lo que se está realizando. Bueno, chicos, esto sería todo de la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. En la Hola maestra, Ok, buenas noches. buenas noches. Le dejé mensaje. Ah, déjame ver. Mil disculpas.